escuchamos que esta prueba va a determinar la IgE específica unida al mastocito, que va a necesitar de un personal entrenado para poder hacer la prueba. Necesitamos extractos de calidad para que la prueba sea fidedigna, se hace a través de una prueba que se llama PIREC test, o también puede ser PRI by PRI cuando se hace con el alimento natural. La otra prueba diagnóstica, para poder hacer diagnóstico de alergia alimentaria, vamos a necesitar de una detección de IgE específica in vitro. Tenemos que recordar que la IgE total es útil solo para obtener la ratio de la IgE específica, pero no para determinar la atopía del paciente. Que la IgE específica circulante se puede diagnosticar a través de métodos como el ELISA o RAST o CAP, y que existen también otros métodos de diagnóstico como puede ser 3D cribado, como puede ser el FIATOP o el ImmunoCAP rápido, pero que tienen también ciertas limitaciones. Me voy al anterior, me pasé una. Un segundito, que vuelvo al anterior. Entonces, podemos decir de esta manera que para poder llegar a un diagnóstico correcto, inicialmente necesitamos de una anamnesis dirigida, que según la anamnesis dirigida nos va a orientar hacia una prueba cutánea correcta. De acuerdo a la prueba cutánea vamos a dirigir una determinación de una IgE específica que tengamos disponible, ya sea por CAP o RAS, que luego Anton nos va a hablar de eso. Existen también otros métodos de diagnósticos, como ser las cualitativas o semicuantitativas, como decíamos previamente, y que en un futuro lo que tenemos que estar orientados es a poder disponer en nuestro país de unas pruebas de diagnóstico molecular. Estas pruebas de diagnóstico molecular lo que nos va a orientar es a evitar dietas restrictivas, nos orienta hacia un pronóstico del paciente y nos permite diferenciar si son proteínas alergénicas termolábiles o termoresistentes, que va a ser fundamental para poder introducir en la dieta en el futuro del paciente y para poder hacer pruebas de provocación oral. Tenemos que tener en cuenta que de todo esto hay una variedad vertiginosa en la correlación de los resultados y son muy dispares entre las pruebas cutáneas, la IgE específica y las manifestaciones clínicas de los pacientes. Tenemos que recordar que un resultado positivo de prueba que indica sensibilización no equivale a alergia. El diagnóstico generalmente no se basa en una sola prueba. Es necesario un enfoque ordenado de estos pacientes, que la historia clínica va a conducir a una selección de prueba, de hacer una prueba cutánea y una IgE específica, y todo esto nos va a llevar a determinar para ver si se necesita o no una prueba de provocación oral en estos pacientes. Llegamos hacia la prueba de provocación oral controlada, que está definida como una parte integral de la práctica de un alergólogo, que nos va a ayudar a evaluar la presencia o ausencia de una reactividad alérgica a los alimentos, nos va a ayudar a descartar una alergia alimentaria en alguien que sea probable que tolere la comida, y que nos va a ayudar a proporcionar un diagnóstico definitivo de alergia alimentaria, considerando aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de que toleren un alimento o que no. También nos va a ayudar una prueba de provocación oral a poder conocer el umbral de dosis de reacción de la alergia en una persona que tenga una alergia alimentaria comprobada. Va a intentar reducir una dieta, una restricción dietética a un paciente que tiene una alergia alimentaria múltiple. Es que los resultados de las pruebas de IgE específicas y de pruebas cutáneas no son inconsistentes en el paciente con la historia clínica del paciente. Cuando no sea concluyente, la prueba de provocación oral nos va a ayudar o a confirmar o a descartar una alergia alimentaria. Recordamos entonces que es la prueba gold estándar y definitiva para un diagnóstico de alergia alimentaria, la prueba de provocación oral. Hay diferentes tipos de pruebas de provocación oral. Tenemos la prueba de provocación doble ciego controlada con placebo, que es donde el paciente y el médico valoran con ese contenido de provocación y se utilizan más que todo en estudios de investigación. La provocación ciego simple, que es donde solo el médico conoce el contenido, y la provocación abierta, que habitualmente utilizamos, donde el paciente y el médico conocen el contenido de la provocación. La provocación oral abierta, les digo acá como para recordar, es que es la indicación tras una prueba de provocación doble ciego controlada con placebo. Si es negativa, le decíamos que se utiliza posterior, si hace investigación, es la que está inicialmente indicada en las reacciones IgE mediadas, con son síntomas objetivos de relación de causa y efecto del paciente. Y se indica cuando tiene alta probabilidad de que la provocación sea negativa o para poder demostrar la tolerancia a un alimento en un paciente. Es la de pacientes menores de años, excepto si hay factores psicológicos que pueden influir en el papá. En todo caso, hay que hacer una
un enmascaramiento. Y es la de elección también en los síndromes de alergia oral con polen. Tiene varias ventajas, tiene menor coste sanitario, es mejor aceptada por los papás, reproduce la exposición de forma natural a la alergia no alimentaria que sospechamos la reacción, es negativa si es diagnóstica y si es positiva también. Debemos tener en cuenta diferentes condiciones de seguridad para poder hacer la prueba de provocación oral, en donde los pacientes deben estar asintomáticos los días el día de la prueba para que no pueda confundir una interpretación de resultados, donde la gravedad de la reacción no se puede predecir de forma fiable de acuerdo a pruebas diagnósticas de alergias, ya sea por IgE específicas en sangre o a través de test cutáneo, y tenemos diferentes factores de riesgo, como las pacientes que tienen alergia alimentaria a leche, huevo, maní, frutos secos, pescado, están asociadas a una anafilaxia fatal inducida por alimentos, así que no cualquier persona lo puede hacer, sino lógicamente un profesional que tuviera experiencia y en un contexto hospitalizado con medidas de reanimación para estos pacientes. El factor de riesgo está descrito, son los pacientes que tienen asma, independientemente de la gravedad, y el retraso de uso de adrenalina en los pacientes que han tenido anafilaxia. Les comentaré brevemente sobre algunos estudios publicados que me parecieron interesantes para poder comentar. Se ha visto últimamente que una gran cantidad de pacientes diagnosticados de alergia a la proteína de leche de vaca podían tolerar leche horneada. Este es un estudio donde se incluyó este estudio de corte una gran cantidad de pacientes, se incluyeron 225 pacientes diagnosticados de alergia a la proteína de leche de vaca, en donde estos autores valoraban la posibilidad de poder valorar si es que eran reactivos o tolerantes a la introducción a la leche de vaca horneada en una prueba de provocación oral. Ellos encontraron que era altamente precisa la IgE específica de la caseína, muy más que a la leche de vaca, estableciendo diferentes puntos de corte. Entonces establecían que un punto de corte de la caseína en 0.94 de IgE específica en CAP tenía una sensibilidad del 95%, una especificidad del 32%, con una posibilidad ante una prueba de provocación oral de un valor predictivo negativo de la prueba del 96%, un valor predictivo de la prueba de un 34%. Esto cuando un punto de corte a la caseína era 0.94. Cuando los niveles de IgE específica de caseína era de 20.2, tenía una sensibilidad del 30, una especificidad del 95, un valor negativo predictivo de la prueba del 78% de una prueba de provocación oral, y un valor predictivo de la prueba de un 69%. Este es otro artículo de actualización que me pareció interesante poderles comentar, que es de la Academia Americana de Alergia e Inmunología, en donde los autores lo que hacen es establecer valores predictivos de pruebas diagnósticas de alergia alimentaria para poder hacer una prueba de provocación oral. Entonces ellos establecen que una IgE específica de la leche de vaca mayor a 15 tiene una posibilidad de tener un 95% de ser una prueba positiva en una prueba de provocación oral. Y cuando es menor a 2, la IgE específica de leche tiene una posibilidad del 50% de ser una prueba de provocación oral negativa. Ellos también establecen un punto de corte en el PRIC para proteína de leche de vaca mayor a 8 milímetros, con la posibilidad de tener una prueba de provocación positiva del 95%, y si es negativa la prueba, tener una posibilidad de que sea negativa la prueba de un 50%. El punto de corte para clara de huevo en este artículo establece mayor a 5 y 7 menores de un año, posibilidad de ser positiva la prueba del 95%, y mayor a 7 milímetros la clara de huevo, si es que es siendo una posibilidad de ser positiva la prueba del 95%. Igual, independientemente de niveles séricos de anticuerpos IgE específicos de alimentos y el tamaño de la pápula, se ha evidenciado que no es indicación ni contraindicación para realizar una prueba de provocación oral al. Este es otro artículo que me pareció interesante poder comentarle, que es la primera revisión sistemática que se publica en cuanto a la calidad de vida de los pacientes que se les ha hecho prueba de provocación oral. Y acá se han identificado más de 1.400 artículos
en donde se seleccionaron 7 de un total de 1.370 pacientes. Concluye esta revisión que los pacientes que fueron provocados, que se hicieron una prueba de provocación oral a alimentos, afectó de manera significativamente a una mejor calidad de vida y reduciendo una carga parental en los pacientes que tenían diagnóstico de alergia. Para concluir, comentarles que en los últimos años se han producido avances muy notables en la comprensión, diagnóstico y tratamiento de alergias alimentarias. El diagnóstico va a depender de la combinación de la historia clínica de las pruebas que se puedan hacer y que es claramente posible tener una sensibilización sin reactividad clínica y tener una reactividad clínica del paciente sin tener sensibilización. Hay falta de pruebas diagnósticas más exactas que puedan ser disponibles para que una prueba de provocación oral sea parte integral lo que hace que la prueba que las pruebas de provocación sean parte integral de la práctica nuestra. Que se están desarrollando pruebas más sofisticadas para mejorar la capacidad para poder predecir pronóstico, gravedad y reducir la necesidad de pruebas de provocación oral. De nuevo, que la combinación de historia clínicas y pruebas de estos pacientes hace que podamos elegir candidatos óptimos para hacer una prueba de provocación oral y para mejorar el manejo de los niños con sospechas de alergia alimentaria. Últimamente se ha visto múltiples estudios de investigación que igualmente se ve cómo las pruebas de provocación oral mejoran la calidad de vida de estos pacientes, reducen la carga de los padres, la carga emocional de los padres, independientemente del resultado, si es una provocación negativa. Que sin embargo se necesita mucho más trabajo para mejorar nuestra capacidad para poder identificar el riesgo de los pacientes con alergia alimentaria que tengan los que tienen anafilacsia, reducir el riesgo de los resultados fatales en estos pacientes, y que a pesar de todos los estudios de investigación y que vemos y todos de este tipo de pruebas, es muy probable que se requiera un enfoque más bien personalizado para un diagnóstico y tratamiento correcto de alergia alimentaria. Sigue siendo pensar y estamos en Argentina en un momento siempre me parece positivo para poder mejorar las pruebas diagnósticas y para poder unirnos, para poder tener un protocolo más unificado de poder ayudar a esta gran cantidad de pacientes. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y disculpas por las incidencias y ruidos y demás. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, muy esclarecedor tu relato. Antes de presentar a la siguiente doctora, les quiero recordar, como dijo el doctor Sebastián Croce, que en el chat de este Zoom pueden ir dejando las preguntas que después yo voy a ir leyendo, así que pueden escribirlo ahí tranquilamente. Bueno, ahora va a continuar Antonella Espada. Antonella es bioquímica y es especialista en inmunología, y ella va a hablarnos sobre el rol del laboratorio en el diagnóstico de las alergias alimentarias, del síntoma al diagnóstico específico. Antonella, cuando quieras. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bárbara. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias ante todo a la sociedad por la invitación, a Carolina por la organización y la paciencia. Mi rol como bioquímica es traerles un poco cómo participa el laboratorio en el diagnóstico de las alergias alimentarias, desde el síntoma, en donde es atendido por el médico, el paciente, a el diagnóstico específico en el cual podemos aportar. A ver, ahí estamos. El rol del laboratorio, en general, nosotros colaboramos y complementamos en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento del paciente. Y algo que me pareció como muy importante remarcar, no solo en lo que refiere al diagnóstico de las alergias alimentarias, y es que para llegar a un correcto resultado, una correcta interpretación del resultado, tenemos que pasar por diferentes etapas en el laboratorio, desde la etapa preanalítica, en donde es muy importante la preparación del paciente, dar las indicaciones correctas a la hora de tomar una muestra, cuándo tomarla, todas indicaciones que hacen al resultado en sí, pasando por una etapa analítica que refiere más ya al método en sí que vamos a utilizar. Debemos recordar que tenemos que trabajar con métodos
validados y controlados correctamente, trabajar con valores de referencia que refieran justamente a la población, a nuestra población en estudio, y por último, una etapa post-analítica que ya tiene que ver con la interpretación del resultado en sí. Por eso es muy importante para nosotros el trabajo interdisciplinario y el contacto con el médico para llegar a un correcto resultado. En lo que refiere a las alergias alimentarias, sabemos que el diagnóstico se basa en 3 pilares fundamentales. Por supuesto, el primero es la historia clínica del paciente, las pruebas in vivo a través de los prick test, y las pruebas in vitro, como es, por ejemplo, la más importante, la detección de las IgE específicas. Y en este sentido, el consenso publicado por la Organización Mundial de Alergia en el año 2013 sostiene que el diagnóstico in vitro de esas IgE específicas desempeña un papel fundamental en 3 etapas del diagnóstico de las alergias. Una es la distinción entre la sensibilización genuina y la reactividad cruzada. Por otro lado, la evaluación del riesgo de nuevas reacciones sistémicas y la identificación de pacientes candidatos a recibir la inmunoterapia. Por ende, nuestro trabajo es complementar a través de la detección de esas IgE específicas el diagnóstico de las alergias. ¿Qué es lo que medimos cuando medimos IgE específica? Lo que estamos midiendo son IgE e inmunoglobulina específicas frente a alérgenos, en este caso alimentarios. Sabemos que el 90% de las alergias alimentarias están producidos por alérgenos que provienen de los grupos de los grandes 8, son proteínas o glicoproteínas presentes en estos alimentos, y que estos alérgenos se pueden clasificar en alérgenos mayores o menores, y de tipo 1 o tipo 2, si son alérgenos que tienen la capacidad de sensibilizar vía digestiva o no. Algo importante que me pareció remarcar es que la identificación de los alérgenos, ya hablando a nivel molecular, se identifican con las primeras 3 letras del género, la primera letra de la especie seguida de un número. En cuanto a los alérgenos presentes en la leche de vaca, el 20% se encuentran dentro del suero, como es la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina y la albúmina de suero bovino, mientras que el 80% son principalmente caseínas, que son marcadores. Las caseínas son marcadores de persistencia de la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Por qué es importante conocer a qué está dirigida esa IgE específica? Porque nos va a permitir no solo evaluar la característica de ese alergeno, sino también qué implicancias clínicas van a tener. Sabemos que el 75% de los pacientes con alergia a la proteína de la leche vaca están sensibilizados a más de un alérgeno. En cuanto a los alérgenos del huevo, la clara tenemos la proteína la ovomucoide, que da un indicio de persistencia de la alergia. En contraste, la ovoalbúmina, en donde está visto que los pacientes que presentan IgE específicas para esta proteína tienen cierta tolerancia al consumo de huevo cocido, y otras proteínas también importantes. En cuanto al maní, se sabe que hay ciertas proteínas, como es ARH1, que está relacionada a la reactividad cruzada con otras legumbres, ARH2, que es una proteína que nos habla de un peor pronóstico en el paciente, y las IgE específicas contra ARH5, por ejemplo, que es una profilina, es un panalergeno, que son proteínas que tienen una alta, que conservan, está conservado, perdón, en en otras legumbres también, que pueden generar reactividad cruzada, como por ejemplo con la soja, con el garbanzo, con la lenteja. Entonces, ¿por qué es importante conocer las IgE específicas a determinadas proteínas de los distintos alimentos? Y justamente como decía Mariana, es porque nos puede orientar al pronóstico y a la actividad clínica del paciente, y además a la hora de generar un plan nutricional nos puede ayudar, sobre todo a aquellos que pueden consumir ciertos alimentos, por ejemplo, cocidos. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer desde el laboratorio en cuanto a ensayos in vitro?
Recordemos que, bueno, al igual que la charla de María, esta charla está orientada a las alergias alimentarias IgE mediadas. Dentro de los análisis disponibles que podemos realizar en el laboratorio está la medición de la IgE total, sin embargo sabemos que su valor no puede utilizarse como un marcador para determinar un estatus alérgico. Valores elevados de IgE está asociado tanto a desórdenes atópicos, pero también a otras patologías, como son las inmunodeficiencias primarias, las infecciones parasitarias, y valores normales de la IgE no excluye la presencia de un desorden IgE mediado. En cuanto a la determinación de IgE específicas, tenemos diferentes métodos que vamos a utilizar, como son el radioinmunoensayo, enzima inmunoensayo, fluoroinmunoensayo, quimioluminiscencia, de los cuales estos métodos presentan opciones automatizadas, lo cual hace que los valores sean mucho más rápidos para obtener. Electroquimiluminiscencia, inmunoblot, inmunocromatografía y el diagnóstico molecular, también conocido como diagnóstico resuelto por componentes. Los que están marcados en rojo son aquellos que tenemos disponibles hoy por hoy en Argentina, y bueno, los demás aún no. Y por otro lado también tenemos el test de activación de basófilos, que se realiza a través de un método conocido como citometría de flujo, que actualmente en Argentina no está disponible a nivel diagnóstico clínico, pero sí en muchos lugares, no en muchos lugares, pero en algunos lugares se realiza a fines de investigación. ¿Qué es lo que dosamos o cómo dosamos esas IgE específicas? Se basan en una unión de un determinado alergeno que está fijado en una fase sólida o líquida, en donde en contacto con el suero del paciente, esa IgE específica se va a unir a esa fase, aquella que no sea específica se va a eliminar por medio de lavados, y luego a través de un anticuerpo anti-IgE marcado, ya sea por fluorescencia o por quimioluminiscencia, vamos a poder obtener un resultado. Y ese resultado lo vamos a obtener gracias a el uso de una curva de calibración que nos va a permitir a nosotros emitir un resultado cuantitativo en la mayoría de los casos. Los principales métodos por los cuales se realiza la detección de IgE específica, el tan conocido RAS, que es el por radioinmunoensayo, ya es una técnica que está en desuso, debido a que utiliza materiales radioactivos, pero en su momento se realizaba una curva de calibración y podíamos obtener un resultado cuantitativo. La técnica más utilizada actualmente es la técnica de ELISA, que también se utiliza una curva de calibración y el resultado se informa en unidades internacionales por mililitro. Es una técnica de bajo costo, accesible en la mayoría de los laboratorios, y dependiendo de la concentración de esa IgE específica para un determinado alergeno, se van a clasificar en clase de 0 a 6, y es lo que nosotros vemos en la emisión del resultado. Otro método que sí se está empezando a utilizar es por quimioluminiscencia. Es un método automatizado, el más conocido es el InmuLight. La técnica fluoroinmunoensayo, también conocida como InmunoCAP, el alergeno de interés está acoplado a ese InmunoCAP y también reacciona con la IgE específica del suero del paciente, y la forma de obtener el resultado o de medir esa unión es a través de fluorescencia. Tanto el InmunoCAP como InmuLight tiene un límite de detección que va de 0,10 a 100 kU por litros. En cuanto al diagnóstico molecular, como les dije que también se conoce como diagnóstico resuelto por componente, lo que se hace es detectar y cuantificar niveles de IgE específicos, pero para un determinado componente individual, lo que hace que sea un diagnóstico más preciso. El diagnóstico molecular se puede realizar a través de dos sistemas. Uno es un sistema singleplex, el más conocido es InmunoCAP, InmuLight es de otra marca comercial, por lo cual están disponibles entre 600 y 400 alérgenos diferentes. En el caso de InmunoCAP incluye más de 100 componentes moleculares, y la técnica de detección es a través de la fluorescencia. En InmuLight hay 480 extractos alergénicos diferentes, dentro de los cuales hay 33 componentes moleculares disponibles, y se hace por enzima inmunoensayo y detección de quimioluminiscencia.
Pero también están los tan conocidos sistemas multiplex, en donde nosotros con una pequeña cantidad de suero del paciente nos permite conocer la sensibilización que tiene a una gran cantidad de componentes a la vez. Por ejemplo, ISAC tiene 112 componentes recombinantes o nativos purificados que se fijan por triplicado. La determinación de la misma es de forma semi-cuantitativa. Y Euroline o ALET, que son también sistemas multiplex, se determinan a través de colorimetría. En esta tablita lo que podemos ver es una comparación entre las diferentes técnicas que acabo de mencionar, donde vemos bueno, cuáles son las técnicas, los proveedores, los extractos disponibles, los componentes, si utilizan curva de calibración o no, eso va a llevar a que sean técnicas cuantitativas o semicuantitativas, cuál es el método de lectura, y algo muy importante que es para recargar es, en el caso de sistemas singleplex, utiliza aproximadamente entre 40 y 50 microlitros por cada componente que queremos detectar. En cambio, en los sistemas multiplex vamos a utilizar 30, 40, máximo 100 microlitros para detectar los 112 componentes a la vez. Este es un trabajo que me pareció interesante, por ahí es muy orientado a la bioquímica, pero a fin de llegar a fin de evaluar algunas cosas que me parecieron importantes tener en cuenta, es un trabajo de comparación de métodos en donde compara ImmunoCAP versus InmuLight. Y a lo que llegan estos autores es que los resultados de ambos métodos mostraron una asociación positiva con respecto a la detección de IgE específica, tanto de alérgenos de inhalación como de alimentos. Sin embargo, los resultados no son intercambiables debido a que son diferentes en los fundamentos metodológicos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no hay ningún método validado actualmente en el diagnóstico in vitro de alergia que correlacione los resultados de diferentes técnicas en forma viable. ¿Y por qué puse esto? Porque es importante que el médico conozca qué técnicas están realizando. ¿Por qué? Porque sería ideal que el paciente, una vez diagnosticado, si vamos a realizar un seguimiento de esa IgE específica, se haga siempre con el mismo método. En cuanto al diagnóstico molecular, como les dije, la técnica más utilizada es ISAC. Es un biochip en donde los componentes alergénicos se movilizan en un microarray, que es un portaobjeto, como vemos acá, donde se pueden analizar 4 muestras de suero de distintos pacientes. Los componentes alergénicos de microarray reaccionan con la IgE específica de la muestra del suero del paciente, son detectados por un anticuerpo secundario, que es una anti-IgE humana marcada con un fluorocromo, y luego a través de un escáner se lee esa fluorescencia y nos va a emitir un reporte que va a ser un reporte semicuantitativo, en donde vamos a estar viendo cuáles son las IgE específicas que presenta el paciente y en qué nivel. ¿Por qué digo que son semicuantitativos? Porque en realidad lo que a nosotros nos va a informar el laboratorio es un ISU, que es un índice, y dependiendo de ese índice va a ser cómo va a ser la interpretación del resultado. Este es un trabajo que compara un método singleplex, como es el ImmunoCAP, con un multiplex, como es ISAC. En cuanto a los alergenos, el ImmunoCAP pues se pueden utilizar extractos, pueden ser moleculares, en cambio en ISAC son solamente moleculares. Vamos a detectar un alergeno por determinación, o un mix de alergenos por determinación en ImmunoCAP. En cambio en ISAC vamos a tener la posibilidad de detectar IgE específica contra 112 en el mismo chip. La cantidad de muestra es 50 microlitros aproximadamente por test en ImmunoCAP, mientras que en el multiplex entre 30 y 40 por chip. Los resultados se van a emitir de forma cuantitativa en ImmunoCAP, sin embargo en ISAC va a ser semi-cuantitativo. Y algo a tener en cuenta muy importante es la interferencia de la IgG específica, en donde en ImmunoCAP no hay interferencia, pero sí en los test moleculares por ISAC. Y un coeficiente de variación bajo en el caso de ImmunoCAP, y en el otro es realmente la variación es bastante alta.
En cuanto a las características analíticas de los métodos, comparado con leche y maní, la IgE específica para soja y trigo no tiene una buena correlación con la clínica. Utilizados junto con los prick test, pueden ser usados como una buena herramienta para detectar sensibilización clínicamente relevante en individuos de alto riesgo. Un test positivo indica sensibilidad al alimento, pero no prueba la alergia alimentaria por sí sola, siempre tiene que estar relacionada a una respuesta clínica. Sabemos que para alergia alimentaria el gol estándar sigue siendo el desafío oral. Sin embargo, la utilización de prick test más la IgE específica tiene un alto valor predictivo negativo para descartar alergias alimentarias mediadas por IgE, y que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos valores de IgE total elevada, ya que puede generar un falso positivo en los test de IgE específica. Existen varios trabajos en donde se hace comparaciones entre los prick test y las técnicas de IgE específicas moleculares. Este trabajo me pareció como muy interesante porque hace un debate de distintos ítems de ambas técnicas. Por un lado, quiero resaltar algunas cosas importantes, como son el costo-beneficio. Claramente es algo a tener muy en cuenta. Sabemos que los prick test son de costo moderado y son accesibles, sin embargo los test moleculares presentan un alto costo, aproximadamente unos $600, que no es poca cosa. Sí, en pacientes pediátricos podría ser de gran ayuda. Sabemos que para los prick test necesita de la cooperación del paciente y a veces en niños muy pequeños puede ser muy limitado. Sin embargo, con una pequeña cantidad de muestra sanguínea de una punción podemos obtener muestra para realizar estos test moleculares. En cuanto a las reacciones de riesgo, sabemos que muchas veces están contraindicados los prick test en ciertas situaciones por realizar alguna reacción adversa. Sin embargo, no genera ningún riesgo medir la IgE específica por técnicas moleculares. Tener en cuenta las interferencias, que sabemos que los antihistamínicos pueden afectar el test de los prick test, sin embargo no modifican ni interfieren en los test moleculares. En cuanto a la sensibilidad, si bien los test moleculares tienen una buena sensibilidad, es mucho mejor la de los prick test. Y otra interferencia importante, como ya lo nombré anteriormente, son los valores de IgE total elevado, en donde no van a interferir en los prick test, pero sí en las técnicas moleculares de detección de IgE específica. En conclusión, este trabajo lleva a que, bueno, en general el diagnóstico molecular presenta una alta especificidad, pero baja sensibilidad comparado con los prick test. En el caso de leche, huevo y avellana, sabemos que ISAC es más específico pero menos sensible, y se está utilizando mucho por ahí en lo que es la detección de componentes de maní, como son ARA H1, H2 y H3, en donde sabemos que son pacientes que presentan reacciones clínicas más severas. Tener en cuenta los falsos positivos en el diagnóstico molecular, que puede detectar sensibilizaciones que no tienen relevancia clínica, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de realmente interpretar los resultados, y que altos valores de IgE total pueden generar falsos positivos. Y otro ítem importante que genera este debate es la preparación de la inmunoterapia oral basado en los resultados de prick test versus los resultados de los test moleculares. Y sabemos que no hay ensayos clínicos que demuestren la mejora de la eficacia de la inmunoterapia oral utilizando o seleccionando alergenos a través del diagnóstico molecular. Y otra cosa que me pareció como muy importante es que si nosotros utilizáramos esa selección de alergenos a través de alergenos solamente moleculares o por componente molecular, estaríamos quitando aquellos adyuvantes naturales presentes que son capaces de generar una mejora y estimular una respuesta inmune frente al tratamiento por inmunoterapia. También es cierto que la disponibilidad es limitada, que hay muy pocos países en donde se utilizan estas técnicas, y que la correcta interpretación es muy importante.
Bueno, en cuanto al test de activación de basófilos, solamente comentarles un poco, si bien como ya les dije, es un test que no está disponible a nivel clínico, por lo menos no en Argentina. Esta técnica se basa en cuantificar los cambios de la expresión de ciertos marcadores de activación, como son CD63 y CD203, tras la estimulación con un alérgeno específico y la consecuente degranulación de basófilos. Se realiza a través de una técnica conocida como citometría de flujo. En cuanto a los aspectos metodológicos, se realiza una extracción de muestra de sangre con un tubo con anticoagulante. Esa muestra se va a incubar con el alergeno específico, con un control positivo y un control negativo. Se van a teñir o se van a hacer la tinción con anticuerpos monoclonales marcados, ya sea anti-CD63 o anti-CD203. Una vez que se detiene esa activación, se alisan los rojos, se fija y se pasa por un citómetro de flujo que nos va a dar, a través de un software, nos va a dar el resultado. ¿Por qué utilizamos un control negativo? El control negativo lo que nos va a ayudar a nosotros es evaluar la expresión basal de marcadores de activación. CD63 es un marcador que está intracelularmente, no se expresa constitutivamente en la membrana. Cuando hay una activación, el gránulo se fusiona con la membrana y ahí es cuando se expresa CD63, pero CD203 sí está expresado constitutivamente en niveles muy bajitos en la membrana de los basófilos inactivos. Entonces a nosotros lo que nos va a ayudar ese control negativo es evaluar esa expresión basal. El control positivo se evalúa a través, utilizando un anticuerpo anti-IgE, que lo que va a hacer es unirse al receptor IgE y activar el basófilo, y después los marcadores de activación se pueden utilizar uno u otro o ambos dos. Existen varias marcas comerciales disponibles. Yo les voy a comentar solo un poquito sobre esta de esta marca, que es Beckman Coulter, que utiliza CD203 para analizar la activación de basófilos. Y más o menos contarle que una vez que uno hace la tinción y hace la activación enfrentando la muestra del paciente con un alérgeno específico, una vez que pasamos por el citómetro, lo que nosotros hacemos en realidad es, en primer lugar, es seleccionar los basófilos, y lo vamos a seleccionar utilizando un marcador que es el CD3. Los basófilos son CD3 negativos y van a expresar el CRTH2. De esa manera vamos a seleccionar ese grupo de células de nuestro interés, y después lo que vamos a evaluar es la activación utilizando el CD203. En este gráfico vamos a ver cómo está el control negativo, en donde vemos que no hay células que expresen CD203C, o si hay, son muy poquitas. Esas son de la expresión constitutiva que yo les hablaba previo a la activación. Por otro lado, posestimulación con el alérgeno específico, vemos cómo estas células pintadas en negro son las células que se activan y que expresan el marcador CD203, y el control positivo para estar seguros de que la técnica funciona. ¿Cuál es la utilidad en alergia alimentaria? Hay algunos trabajos, no son muchos, pero sí que utilizan esta técnica para evaluar maní y huevo, frente a maní y a huevo, con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Sin embargo, la desventaja de estas técnicas son la falta de estandarización, accesibilidad y el alto costo, pero una ventaja que tiene es que es una técnica rápida. La activación se genera aproximadamente entre 20 y 30 minutos, y la técnica por citometría en pocos segundos ya nos da la información. Bueno, como conclusiones finales, en la actualidad existen diferentes técnicas para la determinación de IgE específica in vitro, y es importante conocer las características para establecer un correcto diagnóstico y un manejo del paciente alérgico. La combinación de los test en un paciente con alta sospecha clínica podría aumentar la capacidad predictiva de los mismos y en algunos casos evitar el desafío oral. La interpretación de cualquier test debe siempre correlacionarse con la clínica, ya que un resultado aislado carece de valor diagnóstico. Los resultados de los diferentes métodos comercializados para el diagnóstico alergológico in vitro no son intercambiables. Por lo tanto, insisto que es muy importante utilizar el mismo método durante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente.
Y algo muy importante, referido no solamente a las técnicas en alergia, sino en general, es que una técnica de calidad es la que presenta un balance correcto entre sensibilidad y especificidad analítica. Por lo cual, nuestro rol desde el laboratorio es complementar y ayudar al médico en el diagnóstico y en el seguimiento del paciente. Por lo tanto, una vez más, el trabajo en equipo, en donde el laboratorio está incluido, para mí es indispensable, así que bueno, siempre estamos a disposición para resolver cualquier duda y los invitamos a que se acerquen para poder trabajar siempre en equipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Antonella. Muy útil todo lo que nos has dicho. Nosotros tenemos por ahí carencia en mucho de conocimiento, en mucho de lo que nos comentaste, así que te agradecemos enormemente. Bueno, ahora voy a invitar a la doctora Mónica Sanabria, que es especialista en alergia e inmunología y expresidente de la Sociedad de Alergia e Inmunología de Río Cuarto, y al profesor doctor Raúl Baudet, que es especialista en alergia e inmunología pediátrica y doctorado en medicina y cirugía en la Universidad Nacional de Córdoba, para que nos acompañen en esta discusión o preguntas y respuestas que vamos a tener. Tenemos poco tiempo, unos 15 minutitos. Ya hay algunas preguntas, así que voy a leer la primera, ¿sí?, que está dirigida a Mariana. Y dice, si luego de indicar la evitación del alimento sospechoso de alergia alimentaria, es adecuado reintroducirlo en el domicilio sin la observación del especialista. Bueno, en principio, como veníamos relatando según lo que veníamos exponiendo, no tenemos margen de seguridad ante un paciente que no vaya a reaccionar si lo introducimos, tanto en domicilio, de hecho estando internado tampoco. Entonces es un gran riesgo en un paciente que tiene un diagnóstico de alergia alimentaria hacerlo introducir en su casa, porque no tenemos la certeza de que se reproduzcan los síntomas tal cual. El paciente, aunque tengan pruebas diagnósticas con IgE específica o pruebas cutáneas con niveles bajos, puede llegar a tener una anafilaxia. Entonces, todavía no tenemos ninguna fiabilidad de una prueba que sea altamente sensible como para que nos pueda dar ese margen de protección en los pacientes. Así que no, desde nuestra escuela de ninguna manera contraindicamos la introducción en domicilio. Lo que generalmente también, Mariana, pasa a veces son las ingestas accidentales. Sí, claro, que es distinto, ¿no? Que digamos que una ingesta accidental, que es una transgresión alimentaria, que ante un paciente con sospecha de alergia alimentaria, los padres siempre tienen que tener muy en cuadro cuál es el kit de acción, y el de emergencia lo tienen que tener a mano, siempre ante una ingesta accidental. Y otra cosa es hacer lo que nosotros como médicos a veces creemos que cuando tenemos pruebas negativas o han descendido los niveles en laboratorio o en PRIC, y nos confiamos y creemos que va a tolerar en su domicilio, arriesgarnos a hacer eso lo podemos exponerle al paciente que pueda tener una anafilaxia, aunque tenga niveles bajos hasta negativos. Entonces, siempre que tenemos el diagnóstico en alergia alimentaria, lo mejor es ser muy precavidos y ver en qué momento se indica una prueba de provocación oral. Generalmente lo hacemos en internación, hospitalización, o dependiendo del paciente, a veces en consultorio. Pero siempre intentamos que sean muy precavidos y que resguardemos mucho los pacientes en ese sentido. Creo, Caro, ¿puedo hacer un comentario? Sí, todo lo que quieras. Creo que, como dijo Mariana y como Anto, primero felicitaciones y gracias a ustedes por la invitación. Es un tema de alta prevalencia, de mucha confusión entre los pacientes, mucha confusión entre los colegas, entre los médicos que no hacen alergia alimentaria. Entonces, tener todos estos conceptos claros que han dicho Anto y Mariana sobre, por ejemplo, la importancia de conocer qué significa la presencia de una IgE específica para caseína o para la ovomucoide, o como dijo Mariana, si eso persiste en el tiempo o si bajan los errores en el diagnóstico o en el pronóstico o la interpretación de esto, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener los conceptos muy en claro, porque el riesgo de anafilaxia por alimentos es una de las primeras causas de anafilaxia en niños.
Perdón, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Raúl. Ah, ¿qué tal? Bueno, tengo 3 gracias para dar. Primero a quien me invitó, que es a la Asociación de Alergia de Córdoba, a través tuyo. Y también unas gracias totales a todos aquellos que están trabajando en la Asociación de Alergia de Córdoba, porque es activa, yo diría es proactiva, tiene gente joven que está trabajando al respecto, que permanentemente están jerarquizando la especialización. Así que yo quiero, además de darle las gracias a todos ustedes, felicitarlos, tanto a los coordinadores como a las expositoras nuestras, que han estado, nuestras digo porque son de la Asociación de Río Cuarto, que han estado realmente brillantes, muy claras en su exposición, impecable, y también a todos los presentes, porque esto se hace con gente y se hace para que la gente lo escuche, y como son la mayoría colegas, un saludo enorme a todos ellos y también muchas gracias por estar acá. Solo 2 palabras al respecto de la exposición de Mariana. Me gustó toda la exposición y en especial cuando mencionó específicamente esto de los productos alimentarios horneados, que se están utilizando en varios trabajos científicos con un resultado de una tolerancia en los chicos con alergia a la proteína de leche de vaca pequeños. En un 75% de ellos los toleran, por supuesto, en una dosis adecuada y por supuesto, con los cuidados necesarios al respecto. Esto está basado en que la matriz propia del horneado contiene además grasa, azúcares y otros productos que varían inmediatamente la respuesta inmune a través de la famosa microbiota, que indudablemente da la respuesta inmune adecuada y parece ser que tiende hacia la tolerancia en estos casos. Por lo tanto, eso es un producto a tener en cuenta, el horneado con leche, para inducir la tolerancia oral. Por supuesto, como dijo Mariana, con todos los cuidados necesarios y teniendo en cuenta la gravedad y la posibilidad de las reacciones accidentales que el paciente tenga en el cuadro que observamos. Otra cuestión es el impacto psicosocial, que es muy importante marcarlo. Estamos viviendo en una era de estrés psicosocial. La madre en el tercer trimestre de embarazo tiene un acúmulo de estrés probablemente muy importante que afecta sin ningún tipo de duda la herencia de su microbiota al pequeño. Por lo tanto, hoy se presta mucha atención en el niño a los primeros 1000 días de vida, en donde la alimentación, la nutrición, juega un rol muy importante para el desarrollo futuro de la nueva microbiota, que va a tener que tender a la tolerancia alimentaria y no a una sensibilización alimentaria a través de un balance correcto de las progenies linfocitarias TH1, TH2. Simplemente era para comentar algo al respecto. Y también otra cosa que me surge de la parte práctica, que lo veo muchísimo y muy a diario, que es los colegas, como decía Mónica, que no están conociendo las bases elementales del diagnóstico y el tratamiento de la alergia alimentaria. Lo primero que hacen es indicación de una fórmula elemental a base de aminoácidos, y es como que el problema deja de estar presente en ellos. Y eso no es así, porque hay indicaciones precisas para tal, que, bueno, sería largo desarrollar. Así que de nuevo, 1000 gracias, muchísimas gracias, y me gustaron muchísimo todas las 2 conferencias y en especial este acercamiento que hemos podido tener por este medio. Gracias a todos. Bueno, gracias Raúl por tu comentario.
Y sí, teniendo en cuenta que más del 70% de los alérgicos a la proteína de la leche de vaca la toleran de forma horneada, por ahí sería una buena idea comenzar un desafío oral con la leche horneada previo a la leche no cocida. Correcto. Así que bueno, tenemos otra pregunta acá para Antonella, si está disponible en Córdoba el InmunoCap. No, no está disponible, me animo a decir en Argentina, no sé si alguien está más al tanto de eso, pero yo estuve averiguando en muchos laboratorios. No hay en Argentina. No, en Buenos Aires, en Córdoba, No. y no se está realizando. De todas maneras, claramente en algún momento yo creo que va a llegar. Una de las cuestiones por lo cual también lo presenté, más allá de que no está disponible en Argentina, es porque muchos de los trabajos científicos lo nombran. Hay muchos trabajos científicos justamente con InmunoCap y con ISAC, entonces también para estar al tanto de lo que se va a venir en algún momento, pero no, actualmente no está disponible. Bueno, gracias Antonella. Mariana, ¿qué preparación previa tiene que tener el paciente para el desafío? Estimo que es la pregunta. Tiene que estar previamente sano, no tiene que tener ningún tipo de lesión cutánea, no tiene que haber estado tomando medicación, básicamente ni antihistamínicos ni corticoides, hasta por lo menos 10 días previos. Eso es más que todo orientado a pediatría, ¿no? Y el lugar tiene que ser con un profesional médico entrenado, con un equipo capacitado para poder asistirlo en caso de una reacción alérgica grave, en caso de una reanimación. Y también es muy importante el posterior a la provocación, ¿no? Con qué indicaciones se va y con qué kit de emergencia se va y con cómo tiene accesibilidad al médico, porque hay muchas veces que las provocaciones alimentarias no pueden llegar a ser con resultados inmediatos, sino también están descritas reacciones tardías. Entonces es importante tener un seguimiento del paciente cuando se va del alta también. Sí, claro. Bueno, para Antonella, ¿hay que suspender los antihistamínicos antes de los análisis que buscan IgE específica? No, justamente esa es una de las ventajas que tiene la IgE específica con respecto al prick test. No se modifica por el uso de antihistamínicos, o sea que no habría ningún problema para dosarlo. Bien, y lo otro que les quería preguntar es si en unas guías que estuve leyendo últimas, habla de que el desafío oral tiene ciertas limitaciones, y entre ellas es que los resultados no son predictivos de la severidad de una siguiente reacción, ¿sí? Por ejemplo, la reacción que tiene el paciente en el desafío y la reacción que podría llegar a tener con una ingesta accidental. No sé si ustedes pueden hablar algo sobre eso. La pregunta es, primero, la posibilidad de reacción ante una prueba de provocación según la IgE específica y según una prueba cutánea. Esto me estás preguntando, ¿no? No, te estoy preguntando la reacción, perdón, en el desafío que no tiene tanto valor predictivo con una ingesta accidental, por ejemplo. O sea, la prueba de provocación, si es negativa, es como que te descarta la posibilidad de una futura reacción. Y si es positiva... y por lo tanto no existe ingesta accidental, porque termina generando... Tal cual. Una lectiva quiere decir que cualquier ingesta accidental va a tener una reacción. Claro, no te da predicción sobre la gravedad que podría llegar a tener con la ingesta accidental. Exacto, no da predicción de severidad de la reactividad, porque no se logra inmediatamente la inducción de una tolerancia inmunológica oral, sino que se logra una desensibilización que con el tiempo puede traducirse en una tolerancia oral. Pero lo que más se logra
justamente es una desensibilización, lo que significa que, lo que dice Mariana y Mónica, la severidad de las reacciones van a estar relacionadas directamente con el tipo de afección que presenta el paciente, las manifestaciones clínicas y su severidad. Por lo tanto, es importante tener siempre la guía de controlarlo al paciente, aún, como dice Mariana, cuando está de alta, ¿no? A mí, Mariana, lo que me deja duda, y vos que tenés mucha experiencia en pruebas de provocación cuando estabas en España y acá, es la introducción con trazas que a veces... Claro, los gastroenterólogos. Claro, que los gastroenterólogos muchas veces indican empezar con alimentos con trazas, que pueden contener trazas cuando uno no sabe ni si tiene o no lo tiene, ni la cantidad que tiene, ¿no es cierto? O sea, totalmente. Creo que es una cosa de desterrar. A mí eso me preocupa, porque cada vez lo veo más. Muy riesgoso, porque Claro. de la prueba cutánea y la IgE específica, e inclusive independientemente de la clínica que haya presentado antes el paciente, no, ese paciente puede estar expuesto a presentar una anfilaxia, aunque sea con trazas. Aunque sea con... Lamentablemente no tenemos ninguna de laboratorio o in vivo o in vitro que prediga que pronostique, claro, la gravedad de la sintomatología, aunque sea que el paciente haya tenido una sintomatología de urticaria leve, pero no tenemos esa seguridad, entonces es muy riesgoso hacerlo, aunque sea con traza. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Lamentablemente yo he tenido experiencias en pruebas de provocación oral y he iniciado múltiples anafilaxias alimentarias en niños, e incluso con niveles de pruebas cutáneas y con IgE no muy altas. Entonces, claro. cuidado en esa introducción. Bien, bueno, muchas gracias. Y bueno, hemos hablado muchísimo sobre el diagnóstico. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera aportar algunas palabras cortitos, si tienen alguna experiencia en lo que es tratamiento desensibilizante con alimentos. Y nosotros con Raúl tuvimos la posibilidad de inducir tolerancia y de sensibilizar a un chiquito que hizo una anafilaxia a los meses de vida, hizo un shock anafiláctico, porque la mamá había comido un sándwich de miga y le dio la teta, y el chiquito mientras tomaba, estaba amamantándose, hizo un shock anafiláctico. O sea, imagínense la severidad, yo nunca había visto eso, y se nos planteó, por la mala calidad de vida que tenía la familia, intentar desensibilizarlo porque era un riesgo, porque ya por contacto y por inhalación hacía cuadros severos. Entonces, bueno, eso fue que lo presentamos, Raúl, no sé si te acordás, hicimos un trabajo y lo presentamos en las revistas de alergia de la asociación, y logramos que creara, o sea, tolerancia para evitar ante una ingesta accidental, un desenlace, ¿no? O sea, eso fue para mí lo más grave que yo he vivido. Mariana debe tener mucha más experiencia. Sí, no, yo estoy desensibilizando, no tengo una cantidad importante de pacientes, pero sí estoy desensibilizando proteína de leche de vaca y huevo. Y es buena la experiencia. Lo que pasa es que lo mejor es trabajar en equipo y por ahí estamos un poco solos. Eso es real, eso es real. El equipo es fundamental. Con Mónica recuerdo bien el caso, y era un caso extremo, que incluso lo comentamos alguna vez en algún congreso, creo que fue en la AIBA, y nadie quería que que corriéramos ese riesgo, y sin embargo lo hicimos en la terapia intensiva, con la madre presente, debido a que realmente la calidad de vida de esa gente era impresionante, era dramática. Yo tampoco he visto un cuadro tan, pero tan severo como ese y que haya afectado tanto a la familia. Ese chico después tuvo 2 o 3 más shock anafilácticos, recuerdo. La madre tenía un temor tal que
salía con el auto y chocaba porque pasaba por delante de todo para llegar, ¿te acordás? Para llevarlo al hospital. Fue un caso realmente único. Yo no he vivido una severidad de esa manera. Sí he hecho de sensibilizaciones con algunas reacciones que son accidentales, bueno, algunas esperadas, otras no esperadas, como dice Mariana, porque, insisto, que el concepto es que estamos desensibilizando, aunque llamamos inducción de tolerancia oral, estamos desensibilizando y, bueno, no sabemos nunca qué posibilidades puede haber de que este chico reaccione, este niño, en el caso de los niños, reaccione con severidad, teniendo en cuenta también, ustedes conocen lo de la vía dual, ¿cierto? Es decir, la vía epicutánea, ¿no? Con la microbiota dérmica y, bueno, con las células dendritis que hacen la presentación de antígeno a nivel de la piel y que indudablemente tiene una conexión directa con la microbiota intestinal, ¿sí? Y el eje bidireccional también no hay que olvidar cerebro-intestino, que hoy está tremendamente en boga. Es decir, que existe un impacto directo del estrés, tal como mencionabas Mariana y vos, Mónica, del estrés materno en la provocación, digamos, de la sensibilización al alterar la microbiota intestinal. Eso está probado y está estudiado en ratones de laboratorio y demás, cómo se afecta los lactobacilos y las bifidobacterias ante la presencia del estrés. Por eso, bueno, en el tratamiento se utiliza también hoy los prebióticos, los simbióticos, los probióticos como tratamiento al respecto, ¿no? Es decir, también de apoyo. Yo quería preguntar a Sebastián cuál era la experiencia de ustedes en Córdoba en cuanto a estos niños y si es que existe un estudio, una posibilidad de poder hacer un estudio en Argentina con puntos de corte de sensibilidad, de sensibilización y especificidad a PRIC y a IG específica. No sé y desconozco si está eso en un proyecto, poder hacerlo aquí en Argentina. No que yo sepa al menos, pero sería bastante bueno intentar al menos empezar a dibujar algún protocolo para desarrollar. Hace poco alguien que está presente en la reunión, con motivo de la jornada que nosotros tuvimos en Córdoba hace poquitas semanas, me comentó la idea de poder hacerlo. Desde la gastroenterología fue la propuesta, así que estaría muy bueno conversar, reunirse y ver qué se puede hacer. Desde ya que sí. Sí, sí, claro. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir finalizando esta reunión, agradecerles a todos su presencia y su buena predisposición. Marce, si quieres decir algo. Bueno, eso, en base al tiempo, una hermosa reunión, excelentes los relatos, muchas gracias por sus palabras, doctor Raúl, lo mismo la participación de Mónica, también agradecer a todos a los que se conectaron, que participaron, así que bueno, muchas gracias, de nuevo les digo una enorme alegría de que se haya podido coorganizar y que bueno, que el interior participe, que sea parte de la asociación. Felicitar a Caro, me encantó muchísimo el trabajo que hiciste en organizar esto. Bueno, también a Sebastián, que es el secretario científico. Así que bueno, no faltará otra oportunidad para volver a reunirnos y enriquecer y muchas gracias por los conocimientos que nos han dado ahora y bueno, y tan práctico, muy práctico. Da ganas de seguir charlando y seguir preguntando. Así que a lo mejor puedes continuar con otra reunión. Continuará con la parte de tratamiento que nos quedó ahí. Quedó ahí. Bueno, no sé si, bueno, me da cosa decir que, bueno, que ya se termina. Gracias, Marce, gracias, Eva, por tenernos en cuenta una vez más. Porque no, por nada, gracias a ustedes por esto.
Así que gracias y gracias, Caro, y a nuestras relatoras, muchas gracias. Sí, excelente las chicas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos, Sebastián. Adiós. Gracias. Seguramente nos vemos muchos en agosto en Buenos Aires. Sí. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias.